¿Reciclás, Mayorga? No. No, es difícil. Tiro todo en la misma bolsa. Bien, yo me cuesta muchísimo el reciclaje, sin embargo, tengo un punto de reciclaje que es el Tetra Pak lo vuelvo mini macetita. Ajá. Es una manera de reciclar. En algo, Florencia Fiorentín. ¿Es de uvita, puede ser? No, porque chicos, no te vi tomar vacío. El puré de tomate, bola. El puré de tomate. Bien. Son los dos tremendos. Flor Fiorentín con nosotros y nosotras, docente investigadora del Instituto de Industria de nuestra universidad. ¿Cómo anda, Flor? Bien, ¿sabes que yo hacía eso? Lo de las mini macetitas. Lo del Tetra Pak. No, lo del Tetra Pak, no Golita. importa de qué era, ni me acuerdo. Pero mi marido todos los días diciéndome, te voy a tirar esto a la mierda, te voy a ¿Por tirar esto a la qué? mierda. ¿Por qué, Porque es señor? feo. Claro, estéticamente es horrible, es verdad. Pero bueno, viste que habían muchos videos sobre hacer tortas con los de las latas esas de Sí. dulce de batata. Dulce Qué de batata. rico el dulce. Y no hay que hacer eso. Y tampoco ¿Por qué? cocinar porque son tóxicos. Me No estás son- jodiendo. Eso, ¿no? o con el Tetra Pak, no hay que cocinar tortas, digo. Porque... Sí, guardarlo no- puedes guardar. Para el perro que coma, digamos. Claro, pero- no, Pero chicos, no. Mi mamá hace torta siempre en eso. Dice, no es apto horno, no está pensado para eso. Sí, Pero chicos, te juro que se la rebanca en el horno de mi vieja. está muy mal. Corazón tenía Estudialo. 38 de fiebre el otro día. Mi fuente es redes sociales igual, por las dudas. Bueno, hay no que es confiable, investigarlo. Florencia, por favor, te lo No, pido. obvio. No ves que nos pones en estado de alerta. Flor, de esto vamos a hablar. Reciclaje y vacancia tecnológica. A ver, Ujú. contanos. Bueno, porque todos sabemos que las cosas se pueden reciclar. Todos sabemos que hay una crisis climática. Digo, uno puede estar más de acuerdo o no en que exista, pero que es un tema de agenda. Ujú. Que está Total. en la Agenda 2030. Sabemos que muchas de las cosas que hacemos contaminan. Sabemos que los residuos se pueden separar para reciclarse, que no es lo mismo el plástico, no lleva el mismo proceso para el reciclaje el plástico, el vidrio, el Tetra Pak, el papel. El cartón, Lo que es orgánico. lo orgánico. Bueno, está mucho la movida también de la compostera, ¿no? Que uno puede reciclar. Otra dentro de la cosa que misma es una casa. mentira. No es verdad que hagamos compostera en nuestras casas. Yo quise hacer y no me salió. Y no, se pudre. Exactamente. Era un Se te asco. llena de mosca la casa. O sea, no quiero ser hortiva, pero la verdad es que... Ah, dentro de la casa, decimos. Claro, sí. Afuera. Y la crisis habitacional, todos vivimos en un 2x2. Sí. Sí, no todos, pero está bien. Una gran parte, Sí, sí, sí. sí. Sí, o pocos que tienen patio. Patio, digamos. Patio, claro. exacto. Parque eso. Claro. para alejarlo un poco. Sí. De hecho, sí, genera moscas, eso no lo niega nadie. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Muchos no separamos nuestros residuos, yo soy una, por ejemplo, Qué mal, Flor. porque no sé qué hacer. Yo ¿Cómo no sé qué hacer? no sé qué hacer con los residuos que... No hay educación en Colombia. No, yo antes vivía en San Miguel, sabía que los sábados a la mañana tenía que sacar la bolsa de basura, avisarles para que, avisarles porque pasaba un camión en particular los sábados a las 8 de la mañana pasaba por el barrio donde yo vivía y ahí se llevaba, yo jamás me levanté a las 8 de la mañana un sábado a sacar la basura. Ay, Era como un un poco incentivo. trabajadora. No, y está rebelde. Una Florencia. demanda de voluntad, no, claro, dependía absolutamente de De mi vos. voluntad de Sí. levantarme un sábado temprano. O si por ahí lo hacía, pero no me acordaba. No. O sea, realmente es Sí, como... y separación de residuos también tiene todo un preconcepto de que vos lo separás y después cuando llega al momento de la recolección del municipio va toda en una misma bolsa. Bueno, pero ahí Eso- ahí depende ya de la tarea que tengas que hacer vos. tu Ya parte, cumpliste, claro. tu vos- parte la hiciste, bueno, está bien. Y después yo tampoco sé bien cómo separar. Entiendo la diferencia entre el Sí, plástico y el papel. es que eso pasa Pero hay para mí. cosas que no sé bien cómo separar. No sé si se tienen que lavar, si no se tienen que Eso. lavar. No recibí jamás educación al respecto. No, por ejemplo, el papel de que viene el jabón, por ejemplo. ¿Es plástico o no? ¿Viste? Es Dice plástico para que mí, parece, sí. no, que parece un cartón, ¿viste? Sí. En alguno. Pero El afuera está Plouvel, como- por ejemplo, el más claro, barato. el Me saltó la ficha. plastificado, ¿no? Me saltó la ficha. Claro, que es plastificado. No sé si es cartón o es plástico, no sabe a qué lado va, digamos. Bueno, hay gente en esta universidad que es especialista en estas cosas, podríamos consultarles cómo separar los residuos. Yo les vengo a contar que una parte muy poca de los residuos urbanos, que son la mayor parte de los residuos, después están los residuos que generan las propias empresas, por ejemplo, Sí. pero más o menos el 6% se recicla, cuando se podría reciclar casi todo, más del tremendo, 90%, sí. Ujú. ¿no? El 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero resultan de estos rellenos sanitarios de residuos, Claro. que es, por ejemplo, el SEAMSE, que son a cielo abierto, que emiten un montón de gases, sobre todo metano, que es mucho peor que el dióxido de carbono. Mm.
Entonces estamos hablando de productos compostables, productos que se pueden reciclar, que pueden participar de un sistema de economía circular, es decir, que de residuos se vuelvan insumos para el sistema productivo, que en la práctica son 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos ese potencial de insumos en un contexto en el que el mundo escasea, digamos, ¿no? Sí. Y tenemos ahí un montonazo de insumos que no se usan. Uno de los grandes motivos por el que el círculo de la economía circular no cierra tiene que ver con la recolección. Okay. ¿Quiénes hacen la recolección de residuos? Los municipios. El basurero. Los municipios, los basureros y también los cartoneros. Ah, bien. ¿No? Que parte de esto de no dividir nuestros residuos, es que el cartonero hay parte que no puede llevarse, ¿no? Al no dividirlo. Pero a la vez es el que más divide porque se lleva plástico, cartón y él en su trabajo lo divide para venderlo después. Sí, pero si alguna de las cosas las rompemos o las mezclamos o el papel se moja, que no sé qué, no sirve para nada, ¿no? Entonces ahí, bueno, no es que la basura, si está todo dentro de una misma bolsa de basura, no es que realmente en general vacían toda la bolsa. Y ni hablar de toda la situación de precariedad, del bajo ingreso, del peligro de salud y en fin. Y en términos económicos, de la baja escala, ¿no? De la baja cantidad de personas que se dedican a separar residuos. Sí, total. De nuevo, en un contexto la otra vez hablaban con Diana de la cuestión de los alimentos, que los alimentos existen pero no se distribuyen, en un contexto en el que todo esto genera efectos en el medio ambiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para mejorar este espacio, la recolección? Ya existe capacidad instalada, hay empresas multinacionales que tienen su compromiso ambiental, por ejemplo, Tetra Pak, que estábamos hablando antes, que tiene plantas instaladas para el reciclaje, que tiene plantas que alcanzan para el 100% de los productos reciclables que genera un país. Mira. Ahora yo les traje algunos números que se los quiero contar sobre a nivel mundial y Argentina, pero lo que pasa es esto, alcanzan solamente el 30-40% a lo sumo de todo lo que se puede reciclar. Queda un 60% que es ahí, emite gases de efecto invernadero. Escuchen los números porque son increíbles. En el mundo se generan 1.500 millones de toneladas anuales de residuos. Bien. Para tener una idea, porque yo digo 1.500 millones de toneladas, yo sé que es mucho, es toda la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con una altura equivalente a un edificio de 7 pisos. Ah, bueno. O sea, imagínense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Tapada de basura, 7 pisos. O sea, hay que mirar para arriba la basura. Sí. Ahí se concentraría toda la basura de todo el mundo. Ay, no, chicos. En Argentina son 45.000 toneladas de residuos urbanos en un año. Que eso equivale a una tonelada de basura cada 2 segundos. ¿Saben? Una tonelada de basura cada 2 segundos. Una tonelada es lo que pesa un auto, más o menos. Sí, imagínense ese tamaño de basura. El 45.000 era diario, son 16,5 millones en el año, equivalente a una pirámide de 85 kilómetros de base, 85 metros de base y una altura de 7.000 metros. Ah, bueno. Que es la altura de la Concagua, para comparar. Claro, tranquilo, bien. Por persona en Buenos Aires generamos unos 1 kilo diario de basura, más o menos. ¿1 kilo diario? Sí, es un montonazo también. Yo creo que hago más. No, sí, el kilo era los objetivos se habían puesto algunas agrupaciones ecologistas y esa cuestión habían dicho de bajar justamente, reducir ese, que no sea 1 kilo por persona de basura generada por día. Bueno, hay estimaciones internacionales que estiman justamente que en los próximos años va a subir un 50% este problema. Por eso hay tanto incentivo internacional a nivel mundial de la economía circular, porque son recursos además, claro y todos queremos los recursos, o sea, en un sistema, en una economía capitalista, todo es recurso, todo es pasible de generar renta, claro, ¿no? Claro. En Argentina hubo una estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. La estrategia, ¿saben de qué año es? ¿De qué año? Del 2005. Epa. Sí, con una ventana de implementación de 25 años, hasta el año que viene. Ah. Sí.
Es una estrategia. Una estrategia no es una ley, no es un compromiso de inversión estatal, nada. En la práctica, depende de los municipios la implementación de una estrategia de recolección de residuos, que es lo que decíamos esto de que uno de los actores que recolecta los residuos son los municipios, y solamente el 37% más o menos de los municipios del país tienen una estrategia de recolección de residuos, que después encima hay que estudiar qué tanto son efectivas y qué tanto no. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es no es municipio, pero en la práctica se cuenta acá como municipio, como municipio, sí. En este 37%, tiene una política bastante activa, pero más o menos calculan que hay un 40% de residuos que se podrían reciclar y no se reciclan. Bueno, ya encima hay un súper problema ahora con los contenedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tremendo, sí. Entonces hay un problema actual de incentivos para que los usuarios dividamos nuestros residuos, de recolección por parte de los municipios y por parte de los recolectores, que lo hacen en una situación completamente informal, desde la precariedad total, sin ningún acompañamiento del Estado ni a nivel municipal. O sea, no hay ni siquiera articulación con los municipios, salvo algunos casos, ¿no? Sí. Pero las cooperativas en general. No, de hecho todo lo contrario, viste que siempre se los ve como el enemigo, el que viene y rompe la basura, el que viene y desordena, el que lleva donde no tiene que llevar. En general, ese es el prejuicio con los recolectores. Y son, en definitiva, son un eslabón elemental en la economía circular, ¿no? Y así... Y son los que menos ganan, ¿no? También. Sí. Y se lo critica por otras cosas, por ejemplo, el acarreo de caballos y todo eso, ¿no? También. Es que hay un problema con la economía circular, es que todavía no hay un mercado de economía circular. Y ahí tienen que empezar a haber incentivos públicos para regular que las empresas usen en mayor medida residuos para la producción, que reciclen sus propios residuos, las mismas empresas, o que las destinen a empresas que lo reciclan, ¿no? Que haya toda una cadena de economía circular, cadena productiva. Incentivos para la población, para dividir la basura, y obviamente formalización de los recolectores y las cooperativas dedicadas a la recolección de basura. Sí. ¿Y qué rol juega en todo esto la tecnología? Total. Ahí cómo entra la vacancia tecnológica. Ahí estamos. Existen tecnologías para el reciclaje. Eso existe y es lo que más está desarrollado, digamos. Por ejemplo, se puede producir biogás, se puede producir energía con la basura, con los residuos urbanos, se puede producir combustible para aviones. Hay toda una... Mirá. Sí, hay toda una nueva movida a nivel internacional bastante reciente. La OASI, que es el organismo que regula el mercado de aviación, estableció unas metas de uso de este combustible sustentable, que básicamente se mezcla el jet convencional con un combustible que se puede hacer de muchos en general residuos, por ejemplo el aceite vegetal, el aceite de cocina, y otros residuos urbanos, que eso es buenísimo porque reduce la emisión del combustible que usa el avión, pero también reduce la emisión de la basura, que este 5% que hablábamos, que ahí tenemos a cielos abiertos el SEAMSE. Otra cosa es mejorar los sistemas de estos rellenos sanitarios que están ahí al aire libre, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, sobre eso hay tecnología, hay mucha investigación, sobre todo, porque hay organismos internacionales que regulan y está ese incentivo en la industria de aviación, hay cierto incentivo en las industrias también, en lo que es transporte en general, pero nos falta esa parte de la recolección. Claro. Yo me puse a buscar para hoy qué tecnologías existen para la recolección de residuos, hay poco. Sí. ¿No queda otra que el ser humano entonces ahí? No, podemos desarrollar tecnologías aprovechando la inteligencia artificial. Yo les traigo un caso en España que se desarrolló el año pasado, o sea, hace nada, digamos, a fines del año pasado, en el segundo semestre del año pasado, una empresa que se llama Urbaiser, que es una empresa española de capital estadounidense en realidad, que instalaron unos robots que usan inteligencia artificial para clasificar los residuos en un contenedor, en un contenedor muy grande, ¿no? Sí. Con un 99% de precisión, o sea, prácticamente la misma precisión que el ojo humano, ¿no? Esto le quita la responsabilidad, que es lo que estamos diciendo ahora, al usuario de separar los residuos y lo hace directamente la máquina dentro de un contenedor. Okay. Esto reduce bastante las emisiones. Y otro problema que hay
es otra tecnología que se desarrolló en Reino Unido, que fíjense que igual es bastante distante porque no hay tecnologías en este sentido, que redujo un 53% las visitas innecesarias de los recolectores, que serían los basureros, de los contenedores. Se tienen unos contenedores inteligentes que identifican cuando el contenedor está lleno y ahí solicitan la recolección. Te avisa, digamos. Exacto. Y ahí tenés una reducción de una mayor eficiencia y menor emisión de combustible, toda la cuestión del transporte, ¿no? Sí. Y menos basura a cielo abierto también. Fíjense exactamente. Fíjense qué pavada, pero no es un foco del desarrollo tecnológico. Totalmente. En Argentina hay una startup que se llama Reaccionar, separado, que también es bastante nueva, del 2023, que desarrollaron. Las startups son empresas tecnológicas que surgen en general de incentivos de personas con mucha formación. Estos eran graduados de distintas universidades. Recuerdo que uno era de la Universidad de Palermo, de diseño industrial. Y ellos producen a partir de los residuos de las empresas, residuos empresariales. Y lo interesante de esta startup es que ellos vinieron a desdemonizar el plástico, diciendo el plástico es más eficiente producir una botella de plástico que una botella de vidrio, y ese plástico lo podemos reutilizar, lo podemos reciclar, ese residuo. Sí. Porque hay algo que nosotros, de no estar transitando por empresas, lo vemos, las empresas generan un montón de residuos. Cuando generan una botella de plástico, hay un montón de plástico que se tira, descarta, ¿no? Que se descarta. Qué importante sería también para las empresas poder vender esos residuos. Totalmente. Sí. Una fuente de ganancia y un nuevo mercado que nos estamos perdiendo. En Argentina, obviamente que hay una oportunidad de negocio en este sentido, porque Argentina, les estaba hablando de esta empresa, Argentina tiene las capacidades tecnológicas sin duda, o sea, tiene personas con formación para hacerlo, tiene un ecosistema de emprendimientos muy importante. Hay todo Diana el otro día les hablaba de la carne cultivada, y les hablaba toda la cuestión de los residuos, los alimentos. Hay todo un desarrollo en la agroindustria, que es bastante sustentable, que usan los desechos del sector agropecuario. Hay oportunidad en Argentina. Habrá que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Claro que sí. Si existen los incentivos, existe el conocimiento y es seguro que hay un mercado para desarrollar. Flor, como siempre, muchísimas gracias. Nada, de nada. La seguimos. Florencia Fiorentín con nosotros y nosotras, docente e investigadora del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fingiendo demencia.